Estamos aquí. ¿Cómo están? Primero, buenos días a todos. Soy Concha León Portilla. Estamos aquí con el doctor Francisco Mesa. Y pues la idea que tenemos, estamos aquí con el doctor Francisco Mesa y la idea que tenemos es hablar de cómo ha ido cambiando el estado de ánimo o las emociones o lo que nos descontrola y nos cuesta trabajo a través del confinamiento, porque ya son un buen de semanas. Bienvenido, Francisco, y gracias por tu tiempo antes que nada. Hola, Concha, gracias por invitarme, gracias por pensar en las personas y su estado emocional y gracias por tocar estos temas que tanta falta nos hacen. Pero qué padre que siempre quieres y siempre estás dispuesto para ayudarnos en todos los foros, de veras, es muy importante. Muchas personas me han dicho que están muy confundidas, que porque al principio trataron de controlar su estado de ánimo, ¿no? Y como que empezaron de que no, voy a estar bien y yo soy la responsable de mí misma o mismo. Y de repente se les está saliendo de control, o sea, de repente ya no hay tan buen humor, ya no hay tan buen ánimo, ya hay mucho coraje, y hay mucha tristeza que salta de las coladeras sin que uno quiera, y como que es más difícil tener una armonía. Claro, es que todos los estados emocionales dependen de los estímulos presentes y además después del estímulo presente nos van a durar un cierto tiempo en específico. Y ya que pasó ese cierto tiempo, todos los estados emocionales van a tender a extinguirse. O sea, no podemos mantener un estado emocional igual durante mucho tiempo, porque los recursos de nuestro cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo, que son lo que hacen los estados emocionales, se va a ir agotando. Entonces, si tú empezaste con mucho optimismo, por ejemplo, la pandemia, y muy interesada en estar mejor, o en mantener tu compromiso contigo, con tu cuerpo, con tu cuidado personal, con los tuyos, con el buen ánimo, por más que intentes mantenerlo, si el estímulo no cambia y las circunstancias del ambiente no se modifican, se va a empezar a extinguir. Y va a haber otros estados emocionales, y entonces es muy posible que las personas se topen con distintos estados emocionales que están coexistiendo en los mismos momentos. ¿Te refieres a con otras personas o contigo mismo? O sea, dentro de ti existen diferentes estados emocionales. Es correcto, con otras personas, pero estamos hablando principalmente de contigo mismo. Y es importante esa acotación que haces, porque si contigo mismo estás teniendo distintos estados emocionales, pues también con los que estás conviviendo cercanamente en esta cuarentena o en este distanciamiento físico, también tienen otros estados emocionales distintos a los que tenían en los primeros días. Pero pensemos primero en nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros va a tener distintos estados emocionales que ya en este momento del distanciamiento físico, que ya es un mes de distanciamiento físico, y además que tenemos la noticia de que se extenderá cuando menos hasta finales de mayo, pues nos está generando varias respuestas emocionales divergentes y muchas de ellas con muchos estados de ánimo considerados como negativos. Enojo, tristeza, desesperación, sensación de o pensamientos de desesperanza, por ejemplo, pérdida del optimismo, muchos más pensamientos catastróficos, muchas más dificultades en la atención y en la concentración, que son funciones mentales, mucho más fallas en la posibilidad de mantener el orden o la estabilidad dentro de tus acciones o tus conductas diarias, mucho mayor irritabilidad, menor tolerancia hasta para contigo mismo, porque bueno, hasta para con nosotros mismos necesitamos tener cierta tolerancia o cierta posibilidad de contenernos, mucha más incertidumbre, mucha más desesperación y ganas de que esto termine. ¿Qué recomiendas para cuidar nuestra salud mental ante todo esto que estamos hablando? Fíjate que me gustaría describir las recomendaciones para cuidar la salud mental también en una línea del tiempo. Cuando empezó la pandemia y cuando empezó el distanciamiento físico, todos los medios, todos los espacios de comunicación, todas las páginas de internet, todos los espacios de Facebook decían recomendaciones para mantener la salud mental o la higiene mental en estos momentos de cuarentena. La verdad es que ahora, yo diría, son las mismas recomendaciones, sí, pero tenemos que pensar que la gente ya está teniendo esta fatiga emocional o este cansancio emocional. Y entonces solamente dar consejos como levántate temprano, mantén tu rutina, sigue haciendo tu trabajo, cambia de todos los días, mantén tu higiene y tu aliño, Con música. comunícate con los demás, sí, no te aísles, sigue conectándote con las personas que quieres, ya son insuficientes. Es decir, ya no son suficientes en este momento para mantener el buen ánimo o para mantener el buen estado emocional de las personas. Ya tenemos que pensar en que cada uno de nosotros
tiene que ir generando sus recursos individuales y específicos. Fíjate cómo esa es una visión interesante. Partimos de los recursos muy generales y pensamos que pues si se iba a acabar la cuarentena en abril o a finales de abril, pues finales de abril íbamos a salir y ya íbamos a estar en actividad en estos días. Hoy ya no. Entonces tenemos que empezar a echar mano de lo que a nosotros en particular nos funciona y de lo que a nosotros en particular nos construye y nos revitaliza, que van a ser cosas completamente diferentes a la generalidad. Y en esos espacios de que lo que nosotros nos construye y nos revitaliza, incluso dentro de nuestra misma casa, vamos a tener que regresar a los momentos de aislamiento en el aislamiento. Es decir, esos espacios en los cuales tú misma, si tienes varias personas conviviendo en tu casa, vas a tener que buscar periodos del día u horas del día en donde te mantengas discretamente separada de las personas que están en tu casa y tú misma puedas construir tus recursos personales de bienestar. Así llámense, yo quiero quedarme encerrada en mi habitación y no hablar con nadie durante una hora y estar discretamente alejada. O yo quiero salirme a caminar, si en donde tú vives es posible salirse a caminar sin contacto físico, con las protecciones necesarias, pero que no vaya nadie, por ejemplo. O yo quiero cocinar, pero no cocinar para todos los demás, sino cocinar algo para mí, que a mí me guste, que a mí me reconforte, que a mí me haga bien. Fíjate cómo el énfasis en este momento tiene mucho que ver con recuperar lo particular o lo individual. No es un egoísmo, es una manera de que cada uno de nosotros, dentro de estas situaciones tan adversas o tan complejas, tenemos que, si bien, mantener nuestra comunicación con los demás y estos recursos generales, pero tenemos que tomar en consideración lo que cada uno de nosotros necesita. Porque ya en este espacio tan compartido, ya nos estamos topando con ese agotamiento de la convivencia, de la cercanía, de la presencia. ¿Y qué pasa con el otro lado de la moneda, con los que estamos solitos? Los que están, fíjate que pienso que los que estamos solos, en general, somos más hábiles para hacer eso. Es decir, somos más hábiles para cuando estamos solos o siempre solemos estar solos, nos topamos más continuamente con el yo qué quiero hacer, yo qué voy a buscar, yo qué voy a cocinar, yo cómo quiero tomar mi tiempo, yo cómo quiero resolver mi necesidad particular en este momento de diversión o en este momento de interacción social. Somos un poco más hábiles, es decir, si nosotros ya teníamos esa fortaleza previa, en este momento no va a ser una complejidad. Insisto, la complejidad y la parte difícil en este momento de la pandemia, que pensemos, si todo sale en orden de acuerdo a las estadísticas, que podamos terminar este aislamiento y este distanciamiento finales de mayo, principios de junio, pues estamos a la mitad. O sea, nos queda todavía 30 días, ¿no? Nos queda todavía un mes para mantener estos espacios. Pensemos que todas las angustias personales y compartidas se van a mantener todavía un mes. Entonces, para resolver nuestras angustias, necesitamos trabajar con los demás, trabajar con nuestra familia, trabajar con el grupo, pero también ya es momento de que retomemos nuestro trabajo individual, es decir, las cosas que nosotros hacemos para poder resolver nuestras angustias. Llámese escoger al amigo o a la amiga con la que particularmente tú platicas cuando tienes que resolver una angustia específica, que a lo mejor antes, en el periodo inicial, tú podías platicar con todos tus amigos y qué bueno que te reencontraste con tus primos y los veías a todos por Zoom y qué bueno que hablabas con todos tus nietos y te comunicabas con ellos por Zoom. Está muy bien mantener eso, pero ya es momento de hacer tu espacio privado y que ese espacio privado empiece a darte fortaleza y alimentando tu espíritu ahora. Porque no somos tan habituados, más bien, no estamos tan habituados a siempre mantener el espíritu comunitario y el espíritu con las demás personas. Necesitamos lo que nos nutra a nosotros. Y ahí es donde se topa uno con situaciones de irritabilidad o de molestia entre las familias o los grupos, porque ya llevan un mes de convivir y ya llevan un mes de hacer todas las cosas juntos, y entonces empiezan a desgastarse también. Es verdaderamente en estos meses en estos momentos, cuando empiezan los riesgos, por ejemplo, de que la violencia familiar aumente o de que el maltrato emocional o psicológico se haga mucho más notorio, incluso el abuso sexual o incluso las situaciones de abuso económico o de un control de dominio doloroso, incómodo, porque es justo en estos momentos en los cuales yo, que podía antes salirme a trabajar y desafanarme de las cosas de la casa o alejarme un poco y distanciarme y mantener mi espacio, ya no lo puedo hacer. Y ya se me agotó la buena fe, la buena tolerancia, la buena esperanza, el buen optimismo de mantenerme en comunicación con todos.
Por ejemplo, en temas quizás un poquito más delicados, las personas que consumen alguna sustancia, alcohol, tabaco, alguna droga, que se han logrado mantener como con cierta, digamos, tolerancia de este consumo, empiezan también momentos difíciles porque ya empiezan momentos de mayor abstinencia psicológica, no la abstinencia fisiológica, no la abstinencia que se presenta en los primeros días o semanas de no consumir algo, sino la abstinencia psicológica de ya llevo 4 semanas sin tomar alcohol, ya me toca emborracharme, ya me toca tener estas sensaciones físicas que me genera la sustancia en particular. Y esa abstinencia psicológica puede poner en riesgo la convivencia familiar o las situaciones específicas. De verdad son temas que en la evolución temporal del proceso se van haciendo un poco más complejos. Parecería que tendrían que hacerse más fáciles, No. pero no. Los humanos tenemos una serie de recursos personales limitados al tiempo. Si no estamos renovando esos recursos personales, si no estamos encontrando motivadores o no estamos encontrando situaciones que nos alimenten emocionalmente y que permitan que vayamos reciclando o renovando nuestro estado emocional, no lo podemos hacer. O sea, no se va a reciclar solo. Por ejemplo, si te metiste a un curso o algún curso en línea y estás aprendiendo algo, hoy, al mes de haberlo empezado, ya estás como, bueno, ya, o sea, ya acabé el curso, ¿no? ¿Y ahora qué más hago? Pocos serán los que estén todavía muy enganchados con otros cursos y con otros conocimientos, pero la verdad es que la gran mayoría se quedó con este empuje inicial en donde te decían, terminando la cuarentena tienes que salir habiendo leído un libro y habiendo tenido un curso en línea y habiendo tenido tal actividad. Ya lleva un mes. Ahora sí viene el momento en que también tenemos que dejarnos y sentirnos en algunos momentos o darnos permiso de sentirnos en algunos momentos como que no queremos hacer nada, como que no queremos estar de buenas, como que no queremos estar de buen humor o de buen ánimo con las demás personas, pero saber cuidarnos y cuidar a los demás en esa decisión de no estar de buen humor o de buen ánimo. O sea, mantener tu distancia, mantener tu separación, favorecer a los demás de que no interactúen contigo cuando estás de malas o que no interactúen contigo cuando estás teniendo ya esta sensación de hartazgo. Es el momento donde es más importante censar o identificar nuestras emociones y si están en el tono negativo, mejor que la familia o los amigos mantengan esta separación. Sí, pero también esa parte de lo que tú dices de censar quiere decir reconocer, ¿no? Es Explorar, correcto. enfrentar de alguna forma, no tanto enfrentar, sino más bien como darnos cuenta y pues lo que tú dijiste, ver cómo cada quien tiene su medicina de alguna manera. Y también yo no descarto pedir ayuda. O sea, porque es Exacto. que está, o sea, de veras está difícil. Hay gente que te puede dar, por ejemplo, esta explicación, como nos estás diciendo, es lógico porque si los estímulos externos no cambian, es difícil mantener esa llama prendida, ¿no? Del entusiasmo. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me dio tranquilidad. O sea, ya como que te explican. Hay personas que necesitamos que nos expliquen las cosas que pasan y entonces ya como que te vuelves a poner a trabajar. Pero Es correcto. Perdón, la explicación, censar tienes razón, censar es evaluarte, autoobservarte, automedirte, estarte convirtiendo en un pequeño elemento externo que observa lo que tú haces o cómo tú te sientes y puede nombrarlo y puede identificarlo oportunamente. O sea, como si tuviéramos un aparato de nuestras emociones y lo estuviera midiendo constantemente, es el momento de tenerlo prendido y si estábamos midiendo que nuestras emociones no van bien, pedir ayuda es una muy buena opción. Este es el momento quizás más oportuno para que si nosotros teníamos un proceso de psicoterapia, alguna ayuda psicológica, algún proceso de atención clínica, lo retomemos. Quizás no lo retomemos con la regularidad que lo hacíamos, pero sí lo retomemos cuando menos como para una revisión de los 50,000 kilómetros como los carros, ¿no? Es una revisión de vamos a cierto tiempo, ¿cómo voy? Oye, échame la mano porque me está pasando esto y me está pasando esto. ¿Qué hacemos? También se vale pedir ayuda con personas no necesariamente del área psicológica o psiquiátrica. Se vale pedir ayuda con un consejero, se vale pedir ayuda con algún consejero espiritual, con algún sacerdote, con alguien de nuestra confianza que nos ayude a retomar nuestras vivencias espirituales favorables. Se vale. Lo que no se vale es intentar transitarlo solo cuando las vivencias y las emociones son desfavorables o anímicamente negativas. Porque en estos momentos sí necesitamos un poco de ayuda exterior
que nos permita tener una visión objetiva de lo que está pasando en estas cuatro paredes donde estoy encerrado la mayor parte del tiempo. Sí, porque además de toda esa lucha interna que yo tengo que llevar a cabo conmigo mismo, está la otra parte que me han comentado, que hay personas que se sienten avergonzadas de sus emociones, porque dicen, a ver, ¿cómo es posible que yo esté tristeando o que esté tan enojado? Si mi única responsabilidad es cuidarme encerrado en un ambiente a salvo. O sea, qué poca vergüenza tengo yo como ser humano de que estoy hecho, que estoy en esta condición, si hay médicos rifándosela, si hay gente trabajando con unos riesgos brutales, gente que en lugar de estar pensando qué emoción tiene, está exhausto y además que llega a trabajar, que dobla o triplica horarios. O sea, esa parte de cómo la podemos manejar. Sí, eso es muy interesante. Fíjate que en este mes y medio, 2 meses, toda la literatura científica con respecto al COVID, y no solamente desde el punto de vista biológico, epidemiológico, virológico, no, desde todos los puntos de vista, incluyendo la salud mental, se ha desatado, ¿no? Entonces, incluso los artículos están a disposición del público gratuitos, se puede leer, puedes acceder en las principales revistas de todo, de Lancet, el British Medical Journal, puedes acceder gratuitamente a estos artículos sin ningún cobro y sin ninguna intención comercial por parte de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque curiosamente han salido muchos artículos que hablan de la culpa del que está en casa. Fíjate, la culpa del que está en casa es eso que estás señalando tú, es yo estoy muy bien aquí, pero ¿cuánta gente hay allá afuera sufriendo? Yo estoy muy bien aquí, pero ¿cuántos médicos o enfermeros o enfermeras nos están rifando la vida por nosotros? Y me da culpa. Es decir, me siento con un malestar emocional secundario a lo que yo no estoy haciendo, que ellos sí están haciendo. Y quizás la idea central sería, cada una de las tareas que nosotros tenemos en la vida tiene sus requisitos específicos y tiene sus valores particulares. Es decir, para ti cuidarte en casa tiene un mismo requerimiento que para el médico estar en un espacio de urgencias. ¿Por qué? Porque él tuvo una capacitación, si bien se está topando con situaciones novedosas, tú también te estás topando con situaciones novedosas. No minimices ni maximices pensando que uno hace más que el otro. Todos estamos haciendo lo que podemos, como podemos, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestras posibilidades en los espacios que decidimos y queremos estar. Es decir, también hay médicos que si deciden y quieren no estar en un espacio de atención de primera línea COVID, lo que la ley, lo que la ética, lo que la moral y lo que la vocación médica dicen es, no estés, por favor. Porque si tú no quieres estar en este espacio, te estamos poniendo en riesgo de tu salud mental. Entonces, te damos todas las facilidades para que no estés en ese espacio. Es una decisión. Así como nosotros en casa estamos, pues hasta cierto punto obligados, ¿no? Hasta cierto punto por una decisión personal de mejor mantener la cuarentena en casa o de mantener la sana distancia. Y hay gente que decide no salir. Hay gente que decide salir y estar fuera de la casa. Y a lo mejor los que estamos dentro de la casa los vemos y decimos, ¿cómo es posible? ¿Por qué ellos no están haciendo esto? Es su decisión. Es su decisión. Quizás no es la decisión más favorable para el bien común, quizás no es la decisión más favorable para su propia salud y la de los demás, sí es cierto, pero tenemos que respetar un poco las decisiones de cada quien y saber que cada quien toma esas decisiones pues, por muchos factores, por conocimiento o por desconocimiento, por miedo o por angustia, por seguridad o por incertidumbre, por muchas cosas. La verdad es que lo que pensamos acerca de las cosas es mucho más grave de lo que en realidad son las cosas. Es decir, que el señor vecino salga de casa es, digamos, de este tamaño de grave en comparación con lo que nosotros pensamos acerca de que el señor vecino salga de casa, ¿no? Eso es mucho más grave. Y eso es lo que nosotros pensamos, cada quien. Entonces, retomando un poco la culpa de los que nos quedamos en casa, pues sí, ellos, los médicos, están haciendo su tarea en las trincheras de atención a COVID y tú estás haciendo la tuya. O sea, tú estás conteniendo a tu familia, tú estás haciendo de comer, tú estás lidiando todo el día con la familia que a lo mejor no tenías el tiempo de lidiar antes con ellos. Tú estás encontrando cosas de tu esposo o de tus hijos que a lo mejor no conocías, topándote con nuevas informaciones, topándote con datos de interacción continua que a lo mejor no tenías antes. Eso también requiere un esfuerzo y es un esfuerzo igual de valioso que el otro esfuerzo. No lo minimice. Fíjate que me han llegado varios comentarios al programa de personas que están teniendo que cuidar a sus padres, ancianos con demencias, y que los sacaron de los centros de día que ahora están cerrados. Sí.
y es gente que está absolutamente pues desbordada y como que no sabe muy bien qué hacer y pide ayuda, entonces la canalizamos a donde las puedan ayudar, ¿no? Pero vaya, cuando, no tantos en demencias y esas cosas, pero cuando vemos flaquear o cuando vemos a alguno de los nuestros así dando unos tropezones demasiado fuertes, con incapacidad de reconocer emociones, ¿hay alguna sugerencia? Híjole, estás tocando los grandes temas de esta pandemia. Y quiero decir los grandes temas de esta pandemia porque no nos había pasado, cuando menos en las pandemias recientes, tener que toparnos con una situación así. Por ejemplo, en influenza no nos pasó así, no nos pasó con esta magnitud de tiempo, no nos pasó en esta cantidad de situaciones con las que nos tenemos que topar, y mucho menos en situaciones anteriores, pero que además están poniendo la vista en estas interacciones humanas que son tan delicadas, tan álgidas, tan vulnerables, tan necesarias de una atención particular. Un ejemplo clarísimo es, yo estoy cercano a una persona con demencia y bueno, antes me hacían el favor, digamos, comercial o por un servicio o hasta cierto punto por un favor cariñoso de cuidármelo en otro espacio. Y ahora no me lo pueden hacer y entonces soy yo el que lo tiene que hacer. Te estás topando con alguien que no conocías, con actividades que no sabías hacer, con cuestiones que no sabías intervenir, con diálogos que no sabías tener con tu familiar demenciado y los estás teniendo que tener todos los días. Pero eso pasa insisto, con las mamás haciendo Zoom con los bebés en kinder, ¿no? Porque ahora no sé si has visto, pero de repente están las mamás y las maestras haciendo la clase juntas en kinder y entonces las mamás están muy enojadas porque dicen, bueno, ¿por qué no lo hace la maestra sola? Claro. Porque es que no lo va a poder hacer sola en casa con los niños, ¿no? Lo tiene que hacer la mamá ahí. Y entonces, estas necesidades, o simplemente el otro lado, por ejemplo, ahora tienes que ser tú quien se encarga de administrar a los cuidadores de tu familiar con demencia, si es que el cuidador va a tu casa, hace lo necesario en casa, y entonces eres quien se tiene que encargar de hacer la vigilancia y la supervisión de que tu cuidador o la persona que te asiste en esto se lave las manos, haga las protecciones necesarias, use los guantes de manera correcta, híjole, un montón de habilidades que se están requiriendo, que están poniendo ese punto de vista en eso que no hacíamos antes, ¿no? Quizás la recomendación sería, y ahí viene la base de la idea que te decía yo en la pregunta anterior, ninguna actividad es mayor, ninguna actividad es menor, ninguna actividad es de más importancia y de menos importancia. Cada uno está haciendo sus esfuerzos y los mejores esfuerzos conforme sus propias habilidades y conforme sus propias necesidades. Cada uno de nosotros tendrá que ir haciendo dentro de esas habilidades o actividades, digamos, reajustes paulatinos para poder encontrar cómo lo estamos haciendo mejor. A lo mejor a ti nunca te enseñaron cómo lidiar con una persona con demencia, aunque sea tu familiar. Nunca lo aprendiste. A lo mejor a ti nunca te enseñaron cómo tener que supervisar y cuidar a los cuidadores y pues aunque sean tus cuidadores que tú les pagas y ahora lo tienes que hacer. A lo mejor a ti nunca te enseñaron cómo tienes que tolerar a tu niño todo el día mientras le estás dando clase de kinder por Zoom. Ahora lo tienes que hacer. Todas las habilidades requieren este esfuerzo extra. Pero más que esos pasitos continuos que van a ir teniendo para aprender, que sin duda llevarán pues un tiempo, como todas las curvas de aprendizaje, la idea ahí sería no se desesperen, no caigan en la sensación de que ya tiene que ser inmediato que sepan hacer todo, que no se pueden equivocar, que no pueden tener errores. La verdad es que este aprendizaje es súbito, que no habíamos pedido, que no queríamos tener, pero que lo estamos teniendo y que lo tenemos que hacer, requiere que nos equivoquemos algunas veces para poderlo aprender. Y el último punto sobre eso sería, verdaderamente cuando sea necesario, pidamos ayuda. Pidamos ayuda de quienes, de las personas que conocemos que son expertos en eso que hacen. Es decir, que son expertos en trabajar en con personas con demencia y que seguramente habrá espacios de Zoom, cursos o posibilidad de mantener diálogos con ellos para saber si lo estamos haciendo bien o no. Para obtener como estrategias o recursos para poder interactuar mejor con nuestro familiar demenciado y que no nos sobrepase la demanda asistencial y el desgaste del cuidador. O supervisión de alguien que sea muy bueno con cuidar cuidadores o con supervisar cuidadores, con alguien que lleve una agencia o que tenga un centro de día o que tenga una residencia de retiro y que nos eche la mano en supervisar si lo estamos haciendo bien o mal. O de repente podamos decirle, oye, puedes platicar con mis cuidadores vía Zoom y puedes decirles cómo están y si están haciendo bien las cosas y si lo estamos haciendo bien de alguna manera.
Algunos de ellos lo harán sin duda de manera filantrópica o de manera gratuita. Algunos de ellos ofrecerán el servicio de poderte supervisar, pero yo creo que sí vale la pena en estos momentos ser mucho más cercanos a quien nos puede ayudar desde los conocimientos, o sea, desde ser el experto en las nuevas condiciones, porque no es lo mismo ser el experto en tengo una residencia de retiro y cuido gente, ya estoy viendo cómo lo están haciendo en casa y los estoy supervisando a través de video, por ejemplo. Y sin duda a los expertos en tu salud mental, en tus emociones, en el cuidado de tu respuesta emocional, en el cuidado de tu angustia, en el cuidado de lo que se te puede desbordar. El problema de las emociones no es que las sintamos. El problema de las emociones es que las sintamos, se nos desborden y no las podamos identificar o nombrar. Ese es el primer problema. Y si no las podemos identificar o nombrar, se van a desbordar y van a ocasionar molestias, van a ocasionar cambios y no vamos a saber ni qué pasó. No vamos a estar ni enterados de qué es lo que nos pasó. Sí, es importantísimo eso. Y entonces es, pues, este contacto con uno mismo que hay que ir teniendo sin juicios, ¿no? Tratar de no regañarnos tanto para que vayamos viendo y entender que es un proceso normal y que cada uno sabe un poco de su poca medicina. Y la última pregunta, ¿qué signos de alarma verías contigo mismo? O sea, que dirías, a ver, ¿qué es signo de alarma? Esto ya se me salió. O sea, ya esto ya es como que es depresión, o sea, como que ya no es la tristeza. Y como que esta angustia, ya este ataque de pánico, o sea, ¿qué es lo que tú dirías así como para pedir una ayuda inmediata? Fíjate que esa pregunta es la panacea de toda la salud mental en este momento de pandemia o de cuarentena. ¿Por qué digo que es la panacea? Porque digo que es el gran centro del conocimiento. Quizás es una respuesta que va a ser un poquito larga, pero la voy a ir explicando por partes. Primero, porque tenemos que identificar que hay respuestas emocionales normales, es decir, tenemos que saber que hay miedo, tenemos que saber que puede haber tristeza, tenemos que saber que puede haber enojo, tenemos que saber que puede haber ansiedad, tenemos que saber que puede haber, digamos, desesperanza, tenemos que saber que puede haber pérdida del optimismo, normal en toda la gente por momentos y por ratos. Y además que puede ser fluctuante, que se puede estar moviendo de arriba abajo, que hay días que puedes estar completamente desesperanzado y que de repente regresas y te sientes con los otros estados de ánimo, que son los estados de ánimo positivos, como estar en calma, o sentir gratitud y sentirte muy agradecido con Dios, con la divinidad, con el mundo, con tu salud, con lo que tú quieras, o sentirte muy optimista, pero pueden estar coexistiendo. Segundo, todos los humanos que estamos viviendo las circunstancias de la pandemia y de la cuarentena podemos tener cambios en nuestros patrones de sueño, todos podemos tener cambios en nuestros patrones de alimentación, todos podemos tener cambios en nuestro ritmo de atención y de concentración, en nuestro nivel de energía, en nuestro nivel de fatiga. ¿Por qué señalo esto? Porque habitualmente si esto no estuviera pasando, es decir, si no estuviéramos en una situación de pandemia y de cuarentena, estos serían algunos de los síntomas que yo te tendría que decir. Son muy sugestivos de que te estás deprimiendo, son muy sugestivos de que estás teniendo un cuadro clínico de alguna parte de la salud mental complicada. La verdad es que no en pandemia, es decir, no en estos momentos, porque todas las personas, ayer me decía una ex paciente mía a través del Messenger de Facebook, me decía, oye, mi hijo está teniendo sus ciclos de sueño al revés, está durmiendo en el día y está toda la noche haciendo cosas y viendo televisión. Entonces me decía, ¿qué me recomiendas? Pues está bien, no está faltando a sus clases, no está dejando de hacer sus actividades, pues que siga así. Cuando acabe la pandemia, pues ya veremos cómo se regulan sus ciclos. Pero es que esos ajustes en estos momentos se están presentando con todas las personas. Entonces, ni siquiera esos te puedo decir que sean como los grandes factores de alarma. Por ejemplo, quien ya tenía una depresión o quien ya tenía un cuadro clínico, está teniendo muchos de estos síntomas y ni en esos casos se reconocerían como un empeoramiento, como una situación más crítica del cuadro clínico. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene una depresión ya de mucho tiempo, está relativamente bien tratada con la depresión, pero una de sus quejas persistentes hoy día es, no puedo dormir, no estoy pudiendo dormir con el medicamento, no puedo dormir, ya subí la dosis del medicamento y no puedo dormir. Híjole, si no gasta toda la energía que gastaba habitualmente, si no hace todas las actividades que hacía con regularidad, si está en su casita todo el día cuando antes salía, entraba, bajaba, subía, iba al gimnasio, hacía ejercicio,
y no lo puede hacer ni siquiera de manera cercana en casa, no va a poder dormir. O sea, por más que le dé yo el medicamento más fuerte, no la voy a poder dormir porque el cuerpo no ha gastado la energía suficiente. Entonces son cambios, digamos, esperables. Entonces, si ves, ya vamos como subiendo en el nivel de posibilidades de qué cosas tendríamos que pensar que son una alarma. Y entonces una alarma en este caso de pandemia, en este caso de cuarentena o en este caso de distanciamiento físico, tendría que ser situaciones que me están generando demasiada angustia, demasiado dolor emocional, demasiada repetición de pensamientos anormales o de pensamientos catastróficos o de pensamientos que me generan alguna situación que me incomoda. Demasiada. ¿Por qué digo demasiada? Porque es muy común que todas las personas en estos momentos, durante estos días, hayan pensado, ¿y si la pandemia, y si me enfermo de coronavirus, y si me enfermo y me muero de coronavirus, qué pasa? O sea, todos lo hemos pensado. O sea, no hay quien no lo haya pensado. Pero cuando se vuelve de manera continua, de manera persistente, cuando estoy pensándolo todo el día, muchos momentos del día, cuando gran parte de mis actividades está distraída por este pensamiento, por esta angustia, por esta situación, ahora es una alarma. Ahora en estos momentos sí tendríamos que decir que es una alarma. Cuando no puedo hacer esas otras actividades que decíamos al inicio de la conversación, como hacer lo que tú quieres o las actividades para ti mismo, o lo que tú quieres para los demás, porque estás con estos pensamientos, es una alarma. Pensar acerca de dañarte, de lastimarte, de agredirte de alguna manera, o de incluso no estar vivo, pensar en morir continuamente, o incluso pensar en matarte de alguna forma, es una alarma inmediata, evidentemente. Ojo, pensar en lastimar a alguien, agredir a alguien, aunque sea fantasear con la posibilidad de generarle algún daño a alguien, o incluso haberlo llegado a hacer, es una alarma inmediata. ¿Por qué? Porque estos son temas tan delicados, porque es bien difícil pedir ayuda porque estoy teniendo mucho miedo de lastimar a mis hijos, por ejemplo. Porque generalmente las personas piensan que los podemos ayudar los vamos a enjuiciar o los vamos a criticar. Y no, lo que los vamos a ayudar o quienes vamos a ayudar los vamos a saber que esto que les está pasando es una respuesta a una situación muy complicada emocionalmente que están teniendo. Por eso es una alarma. Pensar que durante todos los, o sentir que durante todos los días nada tiene sentido, nada vale la pena, nada de lo que hagamos tiene un verdadero objetivo, tiene un verdadero sentido o es útil para alguna forma, ni siquiera para mantener nuestro bienestar personal, es una señal de alarma. Se vale que un día no te quieras levantar, se vale que un día te quieras quedar en cama dentro de la cuarentena y de la pandemia, se vale que un día no te quieras arreglar, pero si todos los días estás teniendo esta sensación de sinsentido, de no vale la pena, es una alarma. Otra muy importante en estos momentos, si te estás sintiendo embotado es que no puedas sentir las emociones. Las personas lo definen como si estuvieras cubierto por un plástico de estos que tienen burbujas que sirven para proteger algo muy frágil y que no logras sentir. Si te estás sintiendo embotado, si te estás sintiendo desrealizado, eso significa me siento como en un sueño, me siento como en una película, me siento como si esto que está pasando no fuera real, me siento como si estuviera viviendo algo ajeno, como si estuviera viviendo una circunstancia que no entiendo, o despersonalizado, me siento como si no fuera yo, me siento como si fuera otra persona, me siento como si fuera distinto, me siento como si fuera yo en otro momento de mi vida. Cualquier cambio en tu vivencia personal es una señal de alarma. Y quizás por último hay que agregar la posibilidad de tener síntomas psicóticos, es decir, estar teniendo en este momento alucinaciones, es decir, oír voces, tener visiones, tener alguna situación que estoy de repente viendo una figura, una sombra y que antes no lo percibía, sintiendo olores anormales, que de repente huele a rosas, huele a flores, huele a muerto, que no hay nada que esté generando ese olor. O ideas delirantes, por ejemplo, me siento muy desconfiado de las demás personas me quieren hacer daño, las demás personas me quieren lastimar, hay alguien que me está siguiendo, hay alguien que me quiere matar, seguramente están poniendo en la comida algo para curarnos del coronavirus. Cualquier tipo de idea rara que oigas tú en ti mismo o en tu familiar
porque a veces lo podemos escuchar en algunos familiares, es un aspecto para pedir ayuda. En estos momentos, la pandemia y la cuarentena son gatillos desencadenantes de síntomas de enfermedad mental. Es decir, si yo tengo la vulnerabilidad biológica o la posibilidad de tener enfermedad mental por genética, por mi historia de enfermedad y de salud, por mis otras enfermedades que tengo, por tener diabetes, hipertensión, por las comorbilidades que pueda tener, esto que estamos viviendo es un gatillo desencadenante para todo el mundo, ¿eh? O sea, no creas que para los de cierta condición social o cultural, para los de cierto grado académico, para ¿Edad? todo el mundo. Sí, para toda edad, desde chamaquitos, desde adolescentes, desde viejos, desde grandes, quien sea está teniendo esta situación como un factor desencadenante. Para cualquier profesión, médicos, psicólogos, abogados, lo que quieran, comunicadores, todos, es un factor desencadenante, es un gatillo de riesgo para la salud mental. Por eso es tan importante que estemos volteándola a ver, por eso es tan importante que estemos evaluándola, por eso es muy importante que no dejemos el ojo puesto en la salud mental de las personas, porque lo peor que puede pasar es que termine la pandemia y nos topemos con esos elementos de salud mental que nunca volteamos a ver. Y que entonces empecemos a voltearlos a ver, digamos, ay, ¿y cuándo pasó eso? Pues cuando estábamos en pandemia y en cuarentena. Hay cosas que se pueden hacer hoy día sin que la persona tenga que salir de casa. Muchos de nosotros, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, estamos dando consulta a través de telellamada. Muchas de las intervenciones se pueden hacer así. No es tan complicado, ¿no? Se puede hacer. Sí, sobre todo esta capacidad, ¿no? De ponernos, de tomar esto en nuestras manos, ¿no? Y de decir, ¿sabes qué? O sea, no ignorar cosas que a lo mejor a la larga pueden crecer, como tú dices, ¿no? A la Es hora de... correcto. Es correcto. Este momento de verdad es paradigmático en la historia de los humanos. No solo porque ha generado la gran cuarentena, no solo porque ha generado la gran recesión económica propositiva con el fin de evitar un contagio de una enfermedad, sino porque además nos topa con que todos nuestros recursos de salud habituales, es decir, nuestros recursos propios de salud, no los podemos ejercer. Y entonces todo lo que medio te distraía, todo lo que medio te contenía, todo lo que medio te daba bienestar, no lo estás pudiendo ejercer. Y además tienes un factor estresante bien grande que son el trabajo, las deudas económicas, la pandemia, el virus, que si te contagias, que si no, que si el miedo. Todo ese factor estresante sumado, estamos en un momento donde la salud mental puede sufrir grandes riesgos y donde estamos en un caldo de cultivo muy óptimo para que la enfermedad mental esté brotando. Pero también estamos en un momento muy óptimo en donde podemos hacer esto, en donde yo me puedo meter a la casa de cualquiera de ustedes que me invite y donde puedo entrar y donde se puede volver algo mucho más incluso cercano que a veces ir a un consultorio de un médico o que a veces tener que ir a un hospital a una consulta, pues estamos ahí, ¿no? Estamos en esa comunicación. Pues muchas gracias, Francisco. Realmente, pues aprendimos mucho y yo creo que las personas pueden tener paz y pueden tener entendimiento, que son las cosas que se necesitan para tener una armonía y un equilibrio que sabemos que se va a ir modificando, que tenemos que ir aceptando. Y pues que bueno, también me gustaría mucho si me autorizas a que las personas que nos lo pidan, que les dé tu correo o Sí, ya está. claro. ¿Sí? Sí, claro, con mucho gusto. Dales, por favor, mi correo y si quieren mi teléfono, dales mi teléfono. El Ok. único punto es que no contesto ya números que no conozco, así que si me quieren marcar, mándenme un WhatsApp para que yo sepa quién es y ya con todo gusto les puedo Perfecto, pues contestar. así es más fácil que hagamos eso, entonces con mucho gusto a los que nos pidan, pues les pediremos que les damos la respuesta a nosotros. Y aprovechando, si tú me lo permites, les voy a enviar un cuestionario en línea que realizamos un grupo de especialistas en salud mental. Es un link que tiene 40 preguntas sobre la salud mental de las personas. Lo hicimos para contestarlo en 3 momentos. Uno, el 30 de... No, uno a mediados de abril, perdón. Uno ahora, el 30 de abril al 5 o 10 de mayo, más o menos. Y otro cuando acabe esta primera fase de la pandemia, es decir, aproximadamente el 30 de mayo. Van a ser el mismo cuestionario aplicado 3 veces. Si contestaste uno, puedes contestar en el segundo momento o en el tercero.
Y el objetivo de ese cuestionario es saber cómo está la salud mental de los mexicanos, qué tanto te ha afectado en distintos aspectos, en tu economía, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu relación con los otros, en tu soledad, en muchos aspectos. Y con que tú lo contestes, con que le pongas que sí eres mexicano, que eres mayor de edad, que aceptas participar en ese estudio, nos llega la información y podremos en algún momento platicar de esos resultados y sobre todo compararlos en un primer momento de la pandemia, en un segundo momento que es este que estamos teniendo y en un tercer momento para ver cómo nos fue en esa evolución de la salud mental. No, y además para eso es fundamental, porque es exactamente de lo que estamos hablando. O sea, cuando vuelva a suceder una cosa de estas, ojalá que no suceda, pero si sucede, vamos a tener referencias y vamos a tener una forma de, pues, de conocernos más y de poder tomar cartas en el asunto. Pues muchas Tal cual, gracias. el gran problema de esta pandemia fue eso, la incertidumbre, y tenemos que estar listos para las próximas. Sí, sí, la incertidumbre es una cosa que sí nos pone un poco nerviosos. Pues muchas gracias, Francisco, y pues seguimos en contacto. Y claro que sí, mándame eso para que yo lo lance por todos el WhatsApp del programa. De hecho ya lo tengo. El que ya tengo lo lanzo y las personas que se vayan sumando los vamos poniendo para que contesten. Es Ahora, correcto, se cierra al 1000. A la respuesta 1000 se cierra el cuestionario. Hoy día vamos en la 350. Entonces, ok, a la 1000 ya no les da respuestas, que ya pasamos la 1000. perfecto. Pues muchas ¿Vale? gracias por tu tiempo y por todo. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, gracias a todos. Bye. Bye.